Leí una historia de una mamá sorprendida. Tenía un hijo pequeño, un chiquitín, travieso y muy curioso, y un día el chiquitín se le acercó y le dijo: mamá, ya crecí, ya mido 2 metros. Y la mamá lo vio sospechoso, ¿verdad? Así como, ¿otra vez? Dice: sí, mamá, ya mido 2 metros. Y entonces la mamá le dice: a ver, ¿cómo sabes que mides 2 metros? Muéstrame cómo lograste medirte para saber que mides 2 metros. Y entonces el niño fue a una de las habitaciones en la casa donde mamá tenía todas las cosas que usaba para costura y sacó una cinta y dice: pues me medí con tu metro. Y entonces mido 2 de estos metros, mido 2 metros. El niño sabía que la mamá usaba 1 metro para coser. Lo que no sabía es que también tenía una cinta de 50 centímetros. La mitad, sí que el niño medía apenas 1 metro. Él pensaba que medía el doble. Cuando leí esa historia dije: ¿cómo nos pasa a nosotros eso? No al medirnos de nuestra estatura, sino al medirnos en comparación de qué o con qué. Al medirnos con otros, o al medir a otros, o al medirnos frente a la palabra de Dios. Durante estos domingos que estamos en el mes de la Biblia vamos a retomar algunos pasajes, algunos quizás conocidos, que vale la pena releer y reexplorar para saber cómo entenderlos bien. Y esta mañana quiero pedirles que vayamos al Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7. De hecho, mientras ustedes buscan Mateo, al salir, por favor, pasen por la cartelera de anuncios. Conexión ha colocado algunas fotografías de cómo han estado implementando las ideas que ustedes han dado para ellos, y han estado en bastante actividad. Por cierto, hoy también al terminar el servicio, Conexión nos invitó a los ancianos a llegar porque van a orar por nosotros. Así que si no nos ven un rato y no estamos saludando, es que fuimos con Conexión. Ojalá tengan comidita o algo ahí, pero están muy activos haciendo todas las ideas que ustedes propusieron. Así que vean por ahí algunas fotografías nuevas. Mateo capítulo 7. Esta mañana leeremos un pasaje que forma parte del Sermón del Monte. En domingos anteriores leímos otros pasajes de este mismo capítulo. En el Sermón del Monte Jesús está poniendo un contraste muy drástico entre la vida espiritual real, genuina, y la vida espiritual superficial, falsa. Un contraste entre la religión verdadera y la religión falsa. Y como leímos en aquellos domingos, sobre todo cuando estudiamos a partir del verso 13, había muchos que estaban quizás sinceramente equivocados, pensando que la espiritualidad que practicaban era genuina, que era verdadera, que era lo que Dios esperaba. Pero Jesús viene a presentarnos un estándar diferente. Jesús nos presenta el metro con el cual deberíamos de medirnos, no con el metro propio o el metro nuestro. En los primeros versos del capítulo 7, la conversación de esta mañana tiene que ver con juzgar o no a los demás. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Deberíamos o no deberíamos? Por ejemplo, cuando un hermano, una hermana, alguien de la familia del mensaje de vida, comete un error o está en un error, vive en un error, quiero usar una palabra muy amplia, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué se hace? ¿Deberíamos decirle o deberíamos quedarnos callados? Decirle a otro no es opción, ¿verdad? Eso se llama chisme, eso es murmuración. Andar diciéndole de alguien más a otro no es la pregunta. ¿Y qué hacemos cuando alguien, un hermano, seamos aquí muy locales, ¿verdad? Alguien de la familia del mensaje de vida, pues señala a alguien más de un error? ¿Qué deberíamos de hacer nosotros como terceros? ¿Le deberíamos de sacar estos versículos? No juzguéis para que no seas juzgado. El otro día, en uno de esos ratos en los que uno se mete a ver qué está pasando en las redes sociales, encontré lo siguiente. Un pastor A dijo algo en uno de sus sermones de un texto bíblico
realmente que no tenía nada que ver con lo que él expuso. Él estaba hablando algo acerca de las ofrendas y mencionó algo de un pasaje bíblico que no tiene nada que ver con las ofrendas. Así que un pastor B en redes sociales públicamente le reprende, dice, vean ese pastor, tergiversando la palabra de Dios, ¿verdad? Apóstata. Y entonces este pastor B publica eso. Y entonces aparecen los seguidores del pastor A. Dice, ¿cómo te atreves a hablar de un siervo de Dios de esa manera? ¿Verdad? Hipócrita, mira tú primero la paja que está en tu ojo. Entonces aparecen los seguidores del pastor B. No, hipócrita tú, porque... Y se volvió Es larguísimo leer todo lo que estaba ahí. Lamenté ver a algunos amigos míos que estaban ahí metidos en esa balacera. Pero justamente alguien sacó este versículo. Y entonces de manera muy piadosa dijo, miren, esto debería de pasar, de cesar, de parar, porque nadie debe juzgar a otro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica este versículo? De hecho, una vez me preguntó una señorita, yo estaba dando una charla en otra iglesia, al final me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dice, fíjese que yo estoy a punto de entrar a la universidad y quiero estudiar Derecho. Y le dije, qué bien, te felicito. Y me dijo, pero tengo un conflicto, porque encontré un versículo que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces no estoy... Y era una pregunta muy genuina, no sé entonces si es bíblico que yo pueda estudiar Derecho. Bueno, ¿qué hacemos con un pasaje como este? ¿Cómo deberíamos de entenderlo y aplicarlo? ¿O cómo deberíamos de utilizarlo? Podría ser una palabra también. Recuerden, esto es parte del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, Jesús va a contrastar la verdadera espiritualidad y la falsa, la superficial. Así que leamos Mateo capítulo 7, versos 1 y 2. No juzguéis, ahí hay un imperativo, ¿verdad? Hay una orden. No juzguen, para que no sean juzgados. Versículo 2, aquí viene la explicación, comienza con porque. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Estará Jesús tratando de decir que no tenemos que tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto? ¿Estará Jesús tratando de decir, pues miren, no piensen, ¿verdad?, si algo está bien o está mal? No se metan a esa discusión, no usen su facultad de pensamiento crítico para discernir. ¿Estará Jesús diciendo eso? Seguramente no. Todo el resto de la Escritura nos invita a tener una mente inteligente que discierne, que puede separar lo bueno, lo malo, que puede tener esa clase de habilidad. De hecho, miren allá adelante el versículo 15. ¿Recuerdan? Estudiamos eso hace unos domingos. Guárdense de los falsos, ¿qué? Profetas. Jesús está... Jesús está diciendo algo. Van a tener que tener discernimiento y tener la capacidad de distinguir en que hay profetas verdaderos. Jesús es el profeta verdadero y hay profetas falsos. Van a tener que distinguir entre el mensaje verdadero del Evangelio que apunta a la cruz y el mensaje falso que los aparta. Van a tener que discernir, versículo 13, cuál es la puerta estrecha, cuál es la puerta ancha. Van a tener que discernir, distinguir el camino angosto y el camino ancho. Van a tener que usar su capacidad de discernir, distinguir o juzgar. Es el mismo concepto. Así que Jesús no está en contra de que podamos usar nuestra capacidad de conocimiento, sobre todo usando una mente espiritual, una mente con fundamento en las Escrituras para distinguir lo bueno y lo malo. Jamás. No haría sentido con el resto de la Escritura. Lo que vamos a encontrar aquí es que no se trata de ser ciegos o hacernos de la vista corta ante las situaciones que ocurren o ante las fallas o errores que ocurren o incluso los pecados que ocurren. De hecho, en otros pasajes somos llamados a ayudar a quien ha cometido algún pecado y repararle. Así que tendríamos que tener el discernimiento, el juicio para saber
que alguna conducta es pecaminosa. Así que no se trata de ser ciego, sino se trata de ser generoso, bondadoso. Es diferente. Salud, sé que provoca alergia a esto que vemos, pero hay que hablarlo. Fíjense, este mandamiento de no juzgar nos lleva a pensar en dos peligros. Hay dos cosas a las que hay que estar atentos. El primero es que todo juicio regresa a nosotros. No juzguen para que no sean juzgados, porque ustedes van a ser juzgados con el juicio con el que juzgan. Es decir, el juicio regresa a nosotros. Ahora, yo sé que algunas personas piensan, pues yo por eso mejor no me meto a nada, porque después no quiero que se metan conmigo. Otra vez, no es eso lo que Jesús está diciendo, no es el sentido. Vamos a ver en los versos más adelante que, al contrario, está bien que puedas ayudar a alguien a salir del error o a hacer un cambio, pero se necesita la actitud correcta. De eso se trata el pasaje. En los versículos 1 y 2 hay una advertencia de que el juicio regresa, pero da la sensación de que Jesús está diciendo, no es que te va a juzgar otra persona. Pues no sería una advertencia tan dura, digamos. Más bien da la impresión que sería un juicio de parte de Dios. La pregunta sería, ¿a ti te gustaría que Dios te juzgue usando la misma medida que tú usas para juzgar a otro? Así como tú juzgas a tu hermano, ¿te gustaría que Dios usara esa misma medida? No digo vara porque algunos ya sintieron el golpe, ¿verdad? Usara la misma vara, la misma medida contigo. Y la respuesta obvia sería no. ¿Por qué si Dios es generoso para juzgarte a ti, no puedes ser tú generoso para juzgar a otros? Recuerden que Jesús en este pasaje está hablando entre la verdadera espiritualidad y la falsa espiritualidad. La falsa espiritualidad enseñada por los falsos maestros eran los fariseos, que eran expertos en juzgar a todos el pueblo. Eran expertos en menospreciar a los que no cumplían con sus estándares. Ellos eran los expertos en ponerse a sí mismos como la vara, la medida, el metro de la excelencia espiritual. O sea, los fariseos eran los que se creían ellos la excelencia espiritual. Imagínense, ellos eran los que se ponían en el papel de ser los jueces de las conductas de otros, a la luz de las suyas propias. En otras palabras, para los fariseos todos eran muy malos menos ellos. Ellos sí eran los que estaban bien. ¿Alguna vez te ha pasado ese pensamiento por la mente? Cuando ves a tus hermanos, y hablemos acá entre nosotros, ¿verdad? Cuando vemos a los hermanos de la familia, el mensaje de vida, no habemos ninguno perfecto. Si eso ya lo sabíamos, bueno, pues entonces tengamos bien la expectativa, ¿verdad? Todos nosotros vamos a cometer alguna falta, algún error. Todos nosotros vamos a ofender. Todos nosotros vamos a lastimarnos. No porque nos lo propone profecía, pero se va a cumplir. Ninguno de nosotros hace todo como nos gustaría que lo hiciera. Así es, esa es la realidad. Pero ¿alguna vez te has puesto tú en el papel de ser tú el bueno y tu hermano el malo? ¿Alguna vez te has puesto en el papel de Dios para ser tú el juez de las faltas de tu hermano? Fíjense que cuando nos ponemos en ese papel, parece que nos autojustificamos nosotros, porque yo sí lo hago bien, yo sí me veo bien, yo sí respondo bien, yo sí lo hago bien, tú no, tu hermano no. El juicio regresa a nosotros, es decir, ¿te gustaría que Dios te juzgue a ti también con esa misma medida? Un día le escribí a alguien por redes sociales. Le voy a llamar un amigo ahora, pero en aquel entonces no lo era, simplemente alguien que yo conocía, lo había visto en algunos eventos, pero él fue uno de los que produjo una serie de videos para jóvenes hace como 20 años, que me parece fantástica, me encantan esos videos, me gustan mucho.
Y entonces estuvimos juntos en un evento y después de eso dije, le voy a saludar porque yo soy fan suyo, soy un admirador, esos videos me encantan. No sé qué otras cosas hace de ministerio, pero esos videos que hizo me encantan, así que soy su fan. Para mí debería ganar un Oscar del mejor actor. Y entonces voy a las redes sociales y le escribo y le digo, hola desde Guatemala. ¿Y qué creen que me respondió? Hola desde California. Y ahí terminó la conversación. Yo me enojé, yo me ofendí. Dije, pero ¿por qué me saluda así? O sea, qué mala onda, o sea... Y luego leí la conversación completa, que era muy corta. Qué fácil es juzgar a otros con más severidad cuando soy tan ciego que no me había dado cuenta que yo hice exactamente lo mismo. ¿Qué esperaba que me respondiera entonces? Si yo le dije 2 palabras, que me iba a responder él 2 palabras. Da risa ahora, ¿verdad? Pero en la práctica hacemos lo mismo. En la práctica nosotros podríamos tener esa tendencia, tengo que poner el adjetivo correcto, farisaica, de juzgar a otros y de ver cuán mal están, cuán mal hacen las cosas, cuán mal se ven, y nosotros no. Muy fácil juzgar a otros papás con la manera en la que crían a sus hijos. Ah, mira cómo le permiten eso, mira qué estrictos son con eso, ay, qué malos papás. ¿Alguna vez has visto tu forma de... ¿La medirías con la misma medida? ¿O tú te crees mejor y superior y dices, no, es que yo sí lo hago todo bien? Qué fácil es juzgar a alguien más que está trabajando en la iglesia, sirviendo. Pero no lo hace como yo quiero, pero no debería ser. ¿Te juzgarías tú igual? Fíjense que la otra cosa que tendríamos que cuidar en este pasaje es que nos volvamos ciegos a nuestra propia necesidad. Y vean los siguientes versículos. Versículo 3. ¿Y por qué miras? Es una pregunta retórica. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Parece que esto es un estilo de refrán, un estilo... probablemente un proverbio que usaban en aquella época y Jesús lo toma. De hecho, Jesús en Marcos capítulo 4 usa una frase parecida. Así que parece que es un refrán que se utilizaba en aquel entonces y que ellos iban a entender muy bien. Fíjense, no se está hablando de ninguna situación particular, no se habla de ningún caso específico. El problema no es cuál es la falta, cuál es el error o cuál es la causa, la razón de por qué alguien juzgó a otro. El problema no es ese. Jesús no está en esa discusión. Jesús está en la discusión del individuo que no ha podido ver su propia condición. Jesús está en la discusión de la actitud del individuo que juzga. Cristo, el juez, está juzgando acá a quienes juzgan con una crítica injusta, con un juicio riguroso a los demás. Esa es la verdadera conversación. La verdadera conversación no es si tú deberías no decir nada a tu hermano. La verdadera conversación es con qué actitud ves a tu hermano. Por eso decía que entre nosotros, la familia, el mensaje de vida, cuando pase que alguien no está a tu estándar, que alguien no cumple, no habla, no trabaja, no hace lo que tú esperarías. Fíjense que qué fácil es no solo juzgar, sino murmurar y hablar de nuestros hermanos, hablar con otros. Pero ¿no sería eso entonces un mismo error? ¿No sería un círculo vicioso? Porque nosotros estaríamos pecando hablando de otros que están pecando haciendo qué sé yo qué cosa. ¿No sería igual de pecaminoso? ¿No sería igual de equivocado? ¿No estaría yo en un error más grave? Eso es lo que Jesús está tratando de decir. Así que, ¿por qué estás tan atento a la partícula de aserrín que está en el ojo de tu hermano, juzgándole? Oye, tú mira, no te has dado cuenta, ¿verdad? Tú no miras bien, no te has fijado que no miras bien, déjame sacarte esto. Cuando tú tienes un problema mayor, dice
te molesta y juzgas a tu hermano que no ve bien porque tiene un aserrín, pero tú tienes un tronco. Dice, tienes un leño. Jesús usa un lenguaje hiperbólico, una exageración. Pues uno diría, es obvio, pero obviamente en la práctica no lo es. Jesús está diciendo, deberías ser igual de severo contigo que como eres con alguien más. Así que, queridos papás, la próxima vez que seamos tentados a ser severos con otros papás, seamos severos con nosotros primero. Queridos hermanos, la próxima vez que quieras ser severo con un hermano y decir, uy, mira, no llega al estándar, seamos severos con nosotros mismos. Es una inconsecuencia juzgar a los demás, sus intenciones, olvidando las nuestras. Dice un autor, solo quien se considera perfecto está siempre atento a ver las pequeñas cosas que descubre en la vida de los demás para censurarlas. Así que vean, la conversación no es si alguna vez tu hermano o tu hermana en la familia, el mensaje de vida, cometerá un error, un pecado, una falta o una ofensa. Esa no es la discusión, eso ya sabemos. La respuesta es sí, amén, sucederá. La pregunta tampoco es si tú deberías abordarle o no. Eso no es la pregunta, y de hecho vamos a ver en el versículo 4, la respuesta es hazlo. Sí, de hecho creo que es lo correcto. En otros pasajes encontramos aquí mismo en Mateo que Jesús dijo, si alguna vez tu hermano peca contra ti, ¿qué hay que hacer? Mira cuántos le cuentas de la situación. ¿Qué tienes que hacer? Ponle la queja al pastor. ¿Qué tienes que hacer? Mira cómo consigues aliados para hablar mal del hermano. Uy, no, mire, eso no tiene nada espiritual. Lo que tendrías que hacer es abordar a tu hermano y decirle, hey, hablemos de esto. Y si no se da cuenta, no lo ve, entonces dice, oye, entonces mira, llama a un par de hermanos para que juntos puedan ayudarle. Cuando habla acerca de testigos no es tanto para, ve, hasta con foto. No se trata de eso, ¿sí? No es de crear un bando para que somos más y contra ti, no es eso. Es con el cariño, con el amor, ojalá a veces necesitamos con la traducción de alguien más en nuestras palabras, que podamos ayudarte, el objetivo es ayudarte. Y dice, si no te hace caso, si no lo ve, no entiende qué hay que hacer. Dilo a la iglesia, ir con el liderazgo, ir con la iglesia. Ahora, no quiere decir, pues entonces hay que traerle acá y exponerle, que miren todos. No se trata, no es una rivalidad, lo que se está buscando es una reparación. Cuando Jesús dijo, dilo a la iglesia, es para que entre todos podamos ayudar. Es muy diferente tener el lente de quiero ayudar a mi hermano a que sea el hombre y la mujer que Dios quiere que sea. Es muy diferente a ver cuántos somos contra ti. Es muy diferente la actitud. Y dice Jesús, y si entre todos que lo estamos ayudando y le hablamos y lo abrazamos y lo desafiamos y lo animamos, no comprende, ¿qué dijo Jesús? Ojo que otra vez interviene la actitud de cómo leamos ese pasaje. Tenlo como pecador. Algunos lo han leído así. ¿Creen que ese sería el corazón de Jesús? ¿Esa sería la actitud de Jesús de desprecio, de rechazo? ¿O Jesús lo diría con dolor en su corazón? Si no lo ve, te debería doler y piensa que aún no ha entendido la verdad. Míralo con misericordia. ¿Cómo trató Jesús a ¿Quién mencionó hoy acá al hijo pródigo? ¿Alguien mencionó al hijo pródigo? Se me olvidó quién lo... Guillermo lo mencionó, gracias. Guillermo mencionó al hijo pródigo. Es el pecador. No, abrázalo. Ven que la diferencia creo que está en la actitud con la que podamos acercarnos a alguien y abordar a alguien. Así que lo que Jesús está diciendo es, si tu hermano alguna vez comete una falla, una falta, te ofende, hizo algo indebido, está en algún pecado, antes de juzgarlo, mídete tú, mide tu actitud, mide tu corazón.
porque de esa misma forma te mediría Dios a ti. ¿Quisieras? No, Señor. Ok, entonces no midas hacia tu hermano. ¿Cuál debería ser la actitud? Vean que el problema lo tenemos adentro. Versículo 4. ¿Cómo podrías decirle a tu hermano? Y Jesús estaba, creo yo, reprendiendo mucho a los fariseos que tenían esas actitudes. ¿Cómo podrías tú decirle a tu hermano, a ver, vamos a sacar la paja de tu ojo, pero yo tengo, ¿verdad?, un leño, ¿verdad?, un tronco en el mío? Creo que Jesús tampoco está diciendo, hasta que tú seas perfecto y hasta que tú no tengas faltas, podrás ayudar a alguien. Entonces jamás sucedería ninguna de estas cosas que estamos hablando. Jamás podríamos ayudar a otro. Jamás se cumpliría Gálatas capítulo 6. Si alguno es sorprendido en alguna falta, pues los espirituales, que quiere decir los que se están dejando guiar por el Espíritu, ayúdenlo a reparar. Si hasta que yo repare todo en mi vida puedo ayudar a alguien más, jamás lo haríamos. Así que tampoco tiene ese sentido. El sentido es, ¿no te has dado cuenta tú que también necesitas ayuda? ¿No te has dado cuenta tú que también tienes un problema? ¿Cómo es posible, es la conversación, que solo veas la mitad del problema, el de tu hermano? ¿Cómo no logras ver el tuyo? El tuyo es más obvio. Sí, ayúdalo, pero tú también necesitas ayuda. Recuerden, los fariseos enseñaban otra espiritualidad y la espiritualidad que ellos enseñaban era su propio estándar, su propia vara de medir, su propia perfección, y todos los demás impíos que no lograban les ponían un peso excesivo sobre sus hombros. Creencias equivocadas. Eso hacían los fariseos, miraban con desprecio, miraban con orgullo su espiritualidad. No tenían misericordia ni compasión. Se evaluaban a ellos con base en sus apariencias. Miren qué duro este pasaje, ustedes lo conocen, permítanme leerlo. No pierdan ahí Mateo, está en Lucas 18. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro publicano. O sea, uno era espiritual, entre comillas, de apariencia, el otro era pecador notorio, ¿verdad? El fariseo, puesto de pie, miren, Jesús va a presentar un cuadro tan gráfico dices, miren la actitud de él de arrogancia. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 12, mira, Dios, yo ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántas veces ayuna usted, hermano? Bueno, sigamos. Yo doy diezmos de todo lo que gano. Vean la actitud de o sea, es notorio el tronco que tiene. Versículo 13, pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Ves que el problema no es qué falta comete alguien? El problema es qué actitud tengo yo hacia mi hermano. Esa es la diferencia. No es de que no tengas discernimiento de saber si algo está bien, está mal, es que puedas ver tu corazón. Cuando nos justificamos a nosotros mismos, yo voy bien, yo sí hago las cosas bien, yo sí practico la buena espiritualidad, entonces andas condenando a otros. Eso es lo que Jesús está pidiendo que se evite. No tenemos que tener una actitud crítica hacia otros. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, juzgad con justo juicio. Ese justo juicio te incluye, ¿sí? O sea, no solo juzgues el aserrín, juzga el tronco, diría Jesús. Romanos capítulo 14.
Pero tú, Romanos 14, de hecho ese pasaje busquémoslo, es un poquito más largo, acompáñenme ahí, Romanos 14, verso 10. Romanos 14. Vamos un par de versos más y vamos a terminar. Por cierto, queridos papás, gracias por esperar a sus hijos cuando a veces están allá en su tiempo devocional. Yo sé que algunos domingos se ha extendido un poquito más el horario. Disfrute el café, coma otra champurrada. Gracias a Dios, fíjense que allá abajo tenemos un buen problema. Es un muy buen problema. Terminamos la actividad oficialmente y nadie se quiere ir. Entonces yo a veces tengo que tomar la estrategia de apagar las luces y de verdad a ver cómo empiezo a cerrar las puertas, cierro las ventanas, cuando todos ya están con mucho calor, empiezan a considerar moverse un poco. Le doy gracias a Dios por eso. Fíjense que qué lindo que ellos quieran ser parte de un programa que como iglesia hacemos, a que la actitud fuera, yo no quiero estar ahí, no quiero llegar, no quiero entrar. Entonces gracias papás por tener esa dosis de paciencia. Yo prometí hoy allá a los jóvenes que me iba a tardar en el sermón, pero no sé si lo voy a lograr. Romanos capítulo 14, verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí, Él es el juez, se doblará toda rodilla, Él es el Señor, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuál es la conclusión? Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En este capítulo Pablo está abordando la gran discusión que tenían, aquel por qué come carne de la carnicería, del templo, de los ídolos. Qué poco espiritual. Yo soy mejor porque yo no como de esa carne. Y al final había una rivalidad. Hoy Guillermo nos recordaba de la unidad. A veces perdemos esa cercanía, ese calor, esa unidad por algunos aspectos que no son de trascendencia espiritual. Así que no debería sorprendernos que entre nosotros, hijos de Dios, que estamos creciendo, que vamos en el camino juntos, que aún no somos perfectos, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que a algunos a veces nos cuesta hacer cambios, a veces somos un poquito más duros en algunas áreas, pues eso no debería de sorprendernos. Estamos aquí para ayudarnos, estamos aquí para cuidarnos, no para condenarnos unos a otros, no para murmurar unos de otros. Mayor pecado es ese. Santiago capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez, te has puesto por encima. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Ponernos en la posición de Dios de juzgar a nuestros hermanos no es lo espiritual. Versículo 4. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo? No es que no haya que ayudar, hay que ayudar, sino es no juzgues con severidad porque a lo mejor sufres de algo más grande y no lo ves. Cuidado porque el orgullo, el ser engreídos, nos pone en la posición de ver las faltas de otros antes, los pecados ajenos, pero no vemos los nuestros. ¿Cuál es la conclusión? Versículo 5. ¿Cuál es la primera palabra del 5? Qué duro este pasaje, ¿verdad? Este es de estos textos que, no sé, no nos van a hacer salir con tal vez una gran sonrisa. Pero el objetivo son dos cosas. Número uno es, cuidado cuando uses este texto con alguien más, ¿sí?
Cuidado cuando le recetes a alguien más Mateo 7:1, mira, no juzgues. Cuidado, porque Dios no nos está diciendo no pienses, no tengas criterio. Ese no es el mensaje. El mensaje de Mateo 7 es juzga, juzgándote tú también. No juzgues solo condenando a alguien y tú no. Cuidado, podrías tú caer en un error más grave. Así que mi primera intención con recordar este pasaje es leámoslo correctamente. Así que no se lo andes recetando a la gente, ¿sí? No juzguen a los que juzgaron en las redes sociales que juzgaron al que puso el texto y lo puso mal. Pero número 2, mi hermano, cuida tu corazón. Cuida tu actitud hacia los hermanos. No vamos a negar que entre nosotros podríamos caer en algo así. Sí, ten cuidado, no hables mal de tus hermanos, no pienses mal de ellos, ora por ellos, procura ayudarlos, no le comentes a otro las faltas de alguien más, háblalo con esa persona. Dile, hermano, no me gustó lo que me dijiste. Y a lo mejor te responde y dice, no me acuerdo qué dije, explícame. No me di cuenta, perdóname. Habrás ganado un hermano. O posiblemente te diga, sí, lo dije con ese sentido. Dile, explícame, pongámonos de acuerdo. Sí, la actitud entre hermanos debería ser de sanar y reparar. Murmurar no es la actitud espiritual, hablar mal de tu hermano con alguien más no lo es. Ser pasivo tampoco lo es, te queda la piedra en el corazón. Ser pasivo y evasivo tampoco lo es. Mejor alguien me dijo algo, tuvimos un desacuerdo, mejor me voy de la iglesia. Creo que no es la actitud espiritual. Creo que cambiar de iglesia es una opción y siempre es la última. Antes procuraste resolver, antes procuramos sanar. Seguimos siendo hermanos, no somos enemigos, aunque a veces nos ofendemos. Pero eso es algo muy pasivo. Cuidado, ser agresivo tampoco es la solución. La espiritualidad está en que sanemos y reparemos. Así que, ¿qué hay que hacer? Evaluar nuestro corazón. Saca primero la viga de tu propio ojo para que puedas ver bien y puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Considerémonos a nosotros. No pienses que tú no cometes faltas. Yo no puedo pensar que no cometo faltas, ¿sí? Se espera de nosotros que con mansedumbre podamos ayudarnos unos a otros. Algunas conclusiones. Vea, Dios demanda santidad y justicia como la suya. No menor, no de hombres. Eso es lo que Él espera de nosotros. La justicia y la santidad como la de Él. Igual que la misericordia como la de Él. Jesús en este pasaje lo que condena es la autojustificación. El juzgar pero centrado en mí, egoísta. Estoy pensando en mi molestia, por ejemplo. Condenar sin misericordia. ¿De qué habla el pasaje? De tener cuidado porque cuando yo condeno a otro, estoy usurpando el lugar de Dios. ¿De qué habla el pasaje? De no juzgar sin amor y sin misericordia a mis hermanos, de perdonar, de cuidar mi corazón, de asegurarme de no caer en arrogancia. El pasaje habla de la actitud que tengo hacia otro. Quizá Filipenses capítulo 2 pueda ser un buen recordatorio. Queridos hermanos, que siempre ustedes y yo podamos recordar Filipenses 2:15, que haya en nosotros la misma actitud que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Quien Él sí siendo Dios, se humilló. Que podamos estimar a otros como superiores a nosotros mismos. Mateo 7:1 no es para andarlo recetando, es para andárnoslo recetando a nosotros y para tratar con compasión a nuestros hermanos. Así que, antes de hacer una oración, para ponerlo en práctica, hacia adentro, hacia ti mismo,
¿Alguna vez has juzgado con severidad y sin misericordia a algún hermano de la familia el mensaje de vida? Hacia adentro, no tiene que responderme a mí, no tiene que levantar la mano, es hacia adentro. Señor, mira nuestros corazones. ¿Alguna vez has sido muy severo sin serlo contigo? ¿Debería Dios tratarme a mí, tratarte a ti con esa severidad? ¿Podrías acaso perdonar? Efesios 4:32 dice, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Hacia adentro, ¿qué voy a hacer la próxima vez que alguno de mis hermanos cometa una falta? ¿Hacia alguien más o hacia mí, hacia ti? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a tratarle? ¿Cómo vas a mirarlo? ¿Con qué ojos vas a tratar a tu hermano? Hacia adentro, ¿alguna vez has hablado con una tercera persona de tu hermano o tu hermana? La conversación de hoy no es para que nos arrojemos piedras unos a otros, es para que hallemos la gracia delante de Dios y mantengamos la unidad y leamos un pasaje y ya no lo andemos recitando sin sentido, sino hacia adentro. Señor, gracias porque solo tú eres el juez perfecto, tu justicia es perfecta y gracias porque algún día el bien triunfará sobre el mal. Ya ha triunfado y veremos esa victoria completa. Señor, gracias porque nos juzgas a través de la justicia de Cristo. Gracias porque no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y aquí juntos como hermanos te alabamos, te agradecemos, celebramos hoy a Cristo, celebramos la cena del Señor, cantamos con alegría. Señor, que juntos como familia podamos, a pesar de la imperfección, de nuestra naturaleza pecaminosa y del mundo que nos rodea. Señor, ayúdanos a tener la misma compasión y misericordia. Padre, perdónanos porque muchas veces solo hemos juzgado en una dirección, hacia otros. Tal vez nuestro corazón se ha contaminado de ira o de amargura. Señor, perdónanos porque no es así como tú nos tratas a nosotros. Padre, perdónanos si alguna vez hemos hablado mal de alguno de nuestros hermanos. Perdónanos, porque no es así lo que esperas de nosotros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ver hacia adentro nuestro corazón, donde tú estás obrando, estás trabajando, donde tú estás sanando también, estás limpiando. Y que desde un corazón humilde podamos ver a nuestros hermanos como tú los ves también. Ayúdanos, Señor, a que eso nos permita gozar del amor de familia espiritual, gozar de la cercanía, gozar de la unidad y que nos haga más fuertes para ser verdaderos adoradores, discípulos y testigos. Gracias por tu gran misericordia para con nosotros. Gracias por tu palabra, que es nuestra guía. En el nombre de Jesús, el buen pastor, decimos todos, amén. Pues hermanos, vamos y